Soy Fabricio Ballarini, investigador del CONICET, biólogo. Eso va a condicionar todas las cosas que diga en esta charla, porque voy a hablar de un tema bastante largo y profundo como la memoria y el aprendizaje. El aprendizaje es un tema muy pero muy amplio que se puede enfocar desde distintos lugares porque es muy difícil conceptualizarlo, es muy difícil definirlo, no así la memoria. Por lo cual voy a ahondar esta explicación sobre distintos experimentos que realizamos en el laboratorio, sobre todo en humanos pequeños y en humanos un poco más adultos, que tienen que ver con las aulas, ¿sí? ¿Por qué no puedo definir o por qué no puedo charlar muchísimo del vínculo entre el aprendizaje y la memoria? Porque básicamente no sabemos si el aprendizaje tiene cierto grado o es completamente igual a la memoria, pero sí estamos bastante seguros que para aprender necesitamos memoria. Entonces, desde el enfoque neurocientífico bastante limitado que podemos hacer, vamos a explicar cómo modulamos o intentamos modular a la memoria. Sobre todo vamos a trabajar, o trabajamos en estos años, ya hace casi 15 años que el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina viene investigando sobre estos temas, con distintos procesos que tienen que ver con un grupo específico de memorias. Si bien en neurociencia les encantan clasificar a los distintos tipos de memoria, hay como dos grandes poblaciones, las memorias declarativas y las no declarativas. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Básicamente que las dos tienen procesos en el cerebro, las dos necesitan de la conexión de neuronas, de sinapsis, pero la diferencia radica en que la persona, o por ejemplo el animal, no puede declarar en el momento que la aprendió. Los grandes grupos se pueden separar muy fácilmente con preguntas, ¿sí? Las memorias declarativas, la persona puede decir cómo, cuándo o dónde estaba, ¿sí? ¿Qué estabas haciendo el viernes pasado? ¿Con quién estabas la semana anterior? ¿O qué hiciste hoy a la mañana? Es una memoria declarativa que uno puede contar y explicar dónde estaba. Por otro lado, las memorias no declarativas, si bien se guardan en sustratos neuronales en el cerebro, no se pueden declarar. El ejemplo típico es andar en bicicleta. Cuando uno anda en bicicleta, en algún momento lo aprendió, lo guardó, lo consolidó, está ahí adentro de nuestro cerebro, pero uno no puede declarar cómo hace o cómo evoca ese aprendizaje cada vez que se sube a una bicicleta. Nosotros, obviamente, usamos la memoria declarativa para hacer todo el resto de estos experimentos que voy a contar. Desde el punto de vista, creo, de la psicología cognitiva, no quiero hablar de la neurociencia porque la neurociencia en Argentina tiene una definición un poco más amplia, pero sí desde la psicología cognitiva, que es como en el resto del mundo quizás se la conozca más. Estas memorias suceden desde muy pequeños, ¿sí? Lo que sí transitan por distintos momentos, por lo cual si a un humano uno le pregunta que cuente una memoria declarativa, la primer memoria declarativa, va a decir que va a recordar algo muy relacionado a la primera infancia entre los 3, 4, 5 años. Antes de eso no significa que no tenga memorias declarativas, significa que no las puede evocar, ¿sí? Porque hay una cosa que se llama amnesia del infante, que en neurociencia o en psicología cognitiva tiene muchísimas hipótesis, pero es muy difícil de abordar. Una de las primeras memorias que podemos tener puede ser algo relacionado con el jardín de infantes, con nuestra maternidad, o sea, con una etapa de vincular con los padres, pero tampoco sabemos si esa memoria, esa primera memoria que recordamos, tiene mucho desierto o es una memoria que a lo largo de toda nuestra vida nos fueron contando que vivimos esas experiencias y en realidad lo que estamos recordando no es el momento que la vivimos, sino la última vez que nos la contaron. Hay una hipótesis, a mí me fascina porque quizás es la más fácil de explicar o la más obvia o la más lógica, que tiene que ver con que no podemos evocar recuerdos antes de tener lenguaje, ¿sí? O sea, en algún momento, en las primeras etapas de nuestra vida, al año, a los 2 años, a los 3 años, tuvimos memorias declarativas. O sea, el chico recuerda qué hizo ayer, qué va a hacer después, o sea, necesita esas memorias declarativas para acordarse quién es la madre, para armar los vínculos, para tener identidad. Lo que se piensa es que al no tener una estructura de lenguaje consolidada, la forma en la cual guardó esos recuerdos es distinta a la cual ahora los guardamos. Es por eso que ahora o posteriormente al lenguaje, lo que podríamos
suponer es que está guardado en otro código, en otro formato, que no lo podemos rescatar, y sí podemos rescatar cosas que las denominamos, le pusimos nombre y le pusimos concepto. Por eso hay un vínculo muy cercano entre el lenguaje y la memoria, sobre todo en ese periodo en que empezamos a hablar o no. El trabajo en el laboratorio es un trabajo muy relacionado con el sistema educativo, porque sin el sistema educativo, sin el cuerpo docente, sin los alumnos, pues sería imposible poder realizarlo. Nosotros básicamente tenemos una hipótesis, que es la que intentamos todo el tiempo confirmar, modificando, como hacemos los científicos, pequeñas variantes y haciendo determinados controles. El sistema científico nos provee las preguntas, nos provee la metodología, nos provee cierto contenido teórico, pero necesitamos del sistema educativo para poder ponerlos en práctica. Por eso, en esa unión entre ambas islas, en esas conexiones entre ambos universos, hay que adaptarse unos a otros. Primero, el sistema educativo tiene que comprender que las preguntas que se hace un científico, las preguntas que hace la ciencia son muy limitadas y sus respuestas son muy limitadas. Y por otro lado, el sistema científico, cuando se mete en el entorno escolar, también tiene que comprender que tiene que hacer metodologías muy laxas, muy pequeñas, con poca intervención, porque si se pone a medir cosas como si fuese el aula un laboratorio, es un enorme error, porque ya la intervención tuya modificaría la estructura de los alumnos, y sobre todo comprendiendo que todos esos alumnos son todos distintos. O sea, que no existe una homogeneidad. Si bien tienen más o menos la misma edad, viven en más o menos un mismo barrio, comen más o menos lo mismo, no podemos pensar que todos esos cerebros o todos esos chicos y chicas son iguales. Por lo cual tenemos que entender que esa unión tiene muchas condiciones, y si pactamos que esas condiciones son las válidas y nos van a limitar en el resultado, bueno, podemos avanzar. Ahora que se cumplieron 18 años del accidente, del atentado que hubo con las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, casi siempre preguntamos, o nos preguntamos, o por lo menos yo me pregunto, ¿por qué recuerdo mucho ese evento? O sea, recuerdo mucho estar viendo la televisión, recuerdo dónde estaba, o sea, recuerdo la habitación, lo que pensé, con quién hablé, a quién se lo comenté. Tengo imágenes muy fuertes y vívidas de esa situación, pero si me preguntan qué estaba haciendo al día siguiente, no tengo la menor idea. O sea, ¿qué hizo que yo recuerde algo con mucha potencia y que otras cosas se olviden? Y básicamente lo que estudiamos es el efecto de la sorpresa, de la ruptura de la predicción ante un determinado contexto. Como es muy fácil sorprender a un humano, si bien parece muy complejo, vivimos inmersos en rutinas. O sea, tenemos rutinas para todos, las rutinas son geniales, nos tranquilizan, nos dejan felices pensando que todo tiene una causa y una consecuencia, pero esas rutinas tienen algo bastante grave en nuestro cerebro. Si todos los días son iguales, esos días no se van a recordar porque esa memoria no serviría para nada. Si recordamos los eventos que son distintos, los que marcan una diferencia, los que tienen que ver con un contexto emotivo, ¿sí? Puede ser un contexto emotivo positivo, como, no sé, el nacimiento de un hijo, el primer día de tu trabajo, tu primer beso, o pueden ser eventos sorpresivos negativos, ¿sí? Como un alto nivel de estrés, un fallecimiento sorpresivo de alguien. Nosotros estudiamos esos procesos desde hace muchísimos años, primero a nivel molecular, en el cerebro de roedores, después lo hicimos de forma conductual, o sea, le enseñamos a los roedores a hacer algo que se iba a recordar por muy poco tiempo, y descubrimos que si a ese roedor lo sorprendíamos cerca del momento en el cual el roedor adquiría información, la consolidación de esa memoria iba a ser mucho más fuerte, y si lo sorprendíamos, esa memoria se iba a promocionar, iba a mejorar desde un concepto de corto plazo a largo plazo. Las memorias, como las clasificamos en memorias declarativas y no declarativas, también las podemos clasificar con respecto al tiempo. Existen memorias de trabajo que duran unos pocos segundos, existen unas memorias de corto término que duran media hora, una hora, unas pocas horas. Existen memorias de largo término que pueden durar meses, años o quizás toda la vida. Lo que descubrimos en principio en roedores es que
podíamos promocionar memorias de corto término a largo término. Descubrimos cuáles eran los neurotransmisores, en qué estructuras del cerebro funcionaba, en ese cerebro, en esas conexiones sinápticas, y postulamos un concepto o una hipótesis que se llama etiquetado conductual. Si bien la palabra no dice absolutamente nada, tiene que ver con que en esas conexiones sinápticas nosotros hipotetizamos que si bien una neurona se conecta normalmente con otra neurona, puedes recibir el input, o sea, las conexiones de muchas otras, hasta de 10.000 neuronas. Entonces, si una persona o un roedor o un animal está guardando información, esas conexiones se van a conectar cuando uno está guardando un recuerdo y en el momento que uno se olvida se van a desconectar. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿tiene que haber una señal para que le diga, entre comillas, a la neurona, este es un recuerdo importante, guardalo, o es un recuerdo absolutamente trascendental, desconectate? Y es por eso que supusimos que tiene que haber una marca, por eso se llama etiqueta o banderita, que está diciendo yo tengo este recuerdo, ¿sí? O sea, esa conexión tiene como un recuerdo ahí guardado. Mientras esa bandera esté presente, esa conexión se va a mantener. Pero ¿qué necesita esa conexión o esa bandera fisiológicamente hablando para sostenerse en el tiempo? Necesita proteínas. Proteínas que se sintetizan adentro de la neurona, ¿sí? Se llaman proteínas relacionadas con la plasticidad. Esas proteínas van a ir a esas conexiones, a esas banderitas, y van a sostener ese mecanismo y esa conexión por mucho tiempo. Por ende, van a sostener ese recuerdo por mucho tiempo. Lo que nosotros descubrimos es que las memorias de corto término solamente tienen esa banderita. Entonces, cuando uno recuerda algo por poco tiempo, la neurona se conectó, generó esa banderita, pero como esa banderita no recibió proteínas para ayudarla, se desconectó o sea, se cayó esa bandera y la neurona se desconecta. En caso de las memorias de largo término, lo que aprendimos es que esa conexión se realiza igual, pero al recibir proteínas, esa conexión es mucho más duradera. El tema es que hay algo pero muy fácil que podemos hacer para modificar esa conexión de corto término a largo término, que es generarle proteínas. Pero ¿cómo generamos proteínas adentro de una neurona, adentro del cerebro? Pero muy fácil, simplemente a través de la novedad. Descubrimos que las sorpresas hacen que esas proteínas se sinteticen adentro de esas neuronas y vayan esas conexiones. Esa es la hipótesis de base que generamos en el laboratorio y la que llevamos al aula. ¿Cuál es el sentido de llevarla al aula? En principio fue tratar de justificar que eso que veíamos a nivel molecular, o sea, muy pequeño, podía demostrarse en roedores, pero por sobre todas las cosas podría demostrarse en humanos. O sea, en principio no creíamos que era una modificación o una estrategia educativa. Lo único que queríamos era saber cómo el humano guardaba recuerdos y si se podían modificar esos recuerdos. Es por eso que, como no teníamos experiencia en el laboratorio, en traer seres humanos al laboratorio, las metodologías científicas casi siempre son muy restringidas y las personas que se forman en hacer determinados experimentos es muy difícil sacarlos de esos contextos. Lo que decidimos, también por una cuestión presupuestaria, es ir a escuelas, dado que teníamos una población muy grande de alumnos. Después de convencer a muchísimos colegios que confiaron hace muchísimos años, cuando la neurociencia no estaba muy de moda, lo que logramos fue generar pequeñas actividades que tenían un componente novedoso, tenían una sorpresa. Entonces diseñamos aprendizajes que solamente tienen una memoria de corto término, significa que los alumnos lo van a recordar por poco tiempo, pero cuando después de ese aprendizaje los sorprendíamos, que simplemente, o sea, sorprender a un chico de 7, 8, 10 años es sacarlo del contexto, llevarlo a un lugar distinto, como por ejemplo un parque o el laboratorio, y darle una clase desconocida por alguien que no tiene ni idea. Eso es una sorpresa porque la escuela es hiper recontra rutinaria. Lo que observábamos es que cuando medíamos la memoria o le hacíamos una evaluación a esos chicos, había un aumento entre el 60 y el 250%. Significa que gracias a esa novedad, gracias a esa ruptura de la predicción que tenían todos esos alumnos, esa memoria pasaba de corto término a largo término. O sea, ese aprendizaje que le habíamos dado se fortalecía. ¿Tiene que ver el aprendizaje con la memoria? No.
O sea, uno le puede enseñar un cuento y sorprenderlos con una clase de gimnasia. Uno les puede enseñar una teoría matemática y sorprenderlos poniéndose un bonete en la clase. El tema, más que nada, pasa por la separación entre la sorpresa y el aprendizaje, o sea, y lo que le vamos a enseñar. La cuestión temporal es absolutamente clave, porque lo que tenemos que comprender es que cuando uno aprende algo, se desencadena o empieza a aprender o a memorizar algo, se desencadenan un montón de procesos fisiológicos adentro de nuestras neuronas y es eso a lo que vamos a intentar manipular. Por eso, para que esta estrategia sea muy efectiva, lo que tenemos que entender es que solamente podemos mejorar ese aprendizaje si entre el aprendizaje y la novedad hay un espacio de 15 o 20 minutos. Si la sorpresa se da inmediatamente post o previa al aprendizaje, o la persona da una enseñanza en un contexto novedoso, disfrazado de payaso, en un lugar distinto, es muy difícil que los alumnos puedan separar el aprendizaje de la saliencia o de la excitación que genera esa novedad. Por eso hay que separar esos dos estímulos. Si uno quiere, por ejemplo, que los alumnos recuerden muchísimo más una clase, le puedo enseñar ese contenido, esperar aproximadamente entre 45 minutos y una hora y sorprenderlos, o hacerlo al revés. Sorprenderlos, esperar 40 minutos o una hora y enseñarles algo. Esa sorpresa puede ser hiper recontra corta, puede durar 1, 2, 3 minutos o hasta 15, o sea, no hay condiciones. Los docentes, en todo caso, conociendo a sus alumnos y dependiendo de la edad, pueden planear o pensar cuáles serían las novedades. Nosotros probamos un montón de novedades que tienen que ver con clases de ciencia, clases de música, clases de gimnasia. De hecho, cuando variamos las edades de los alumnos, porque lo probamos en primaria, en secundaria y en la universidad, obviamente las novedades fueron cambiando para que tengan ese contexto de ruptura de predicción. Y en alumnos muy pequeños los sorprendíamos con cosas pero muy simples. En alumnos de secundaria lo hacíamos con sorpresas que tenían que ver con juegos, o sea, con competencias, simplemente con un PowerPoint, con alguien que les hace un desafío para ver quién gana y quién no. Eso ya es algo totalmente distinto. Y en adultos lo hicimos, por ejemplo, con algo muy ridículo, entre comillas. Por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la UBA, en una teórica de histología, se estaba dando esa clase, les enseñamos algo que era dibujar, o sea, probamos con un dibujo muy conocido en psicopedagogía que se llama figura de Rey, que es como formas geométricas que no tienen ningún sentido, y ahí dejamos esperar un tiempo de una hora y ahí aparecía una actriz o un personaje disfrazado de docente, vestido de blanco, que les iba a decir a los alumnos una noticia referida a la materia. En vez de decirle eso, contaba un chiste y contaba una anécdota de las vacaciones, donde la cara de los alumnos era: esta persona está totalmente desvariada, ¿qué está pasando? Se iba y nadie decía nada. Nadie decía, es un truco, estamos probando. Seguían la clase como si nada. Y esa clase no se olvida nunca más. Y la intervención fue de 3 minutos. Entonces, es un proceso que tenemos que aceptar, que evolutivamente está muy consolidado, porque luego en nuestros experimentos se probó en otras especies que tienen quizás no un cerebro tan desarrollado o evolucionado como nosotros, desde babosas hasta roedores, y eso hace que la teoría sea muy fuerte, que nosotros el único paso que nos falta dar es que la comunidad educativa le crea esos resultados para que la pueda empezar a probar y le tenga un poco de confianza. Una de las cosas que a mí me vuelven más loco y me generan como un flash en nuestra cabeza es que en el fondo todas nuestras memorias, las que marcan desde cosas muy importantes como mi identidad, quién soy, o sea, toda mi historia, están relacionadas con el guardado o no de determinados estímulos. Y la que decide en el fondo quién guarda o qué no es una neurona que es una célula que no sabe absolutamente nada si lo que está guardando es el primer beso o que el color ese es verde o azul. O sea, por eso es fascinante entender que este mecanismo de síntesis de proteínas o no tiene que ver con una forma de setear o de apretar un botón celular para decir esto es importante o no. ¿Qué desencadena esa síntesis de proteínas? Lo que se cree es que hay estructuras que están sensando
mucho más a nivel más basal, determinados estímulos muy relacionados con situaciones estresantes, ¿sí? O sea, hay estructuras que encienden determinadas alarmas y están diciendo esto es distinto a lo que ves siempre, y esas estructuras le mandan órdenes desde una estructura que se llama BTA al hipocampo para que desencadene esta activación de esta síntesis proteica. Quisimos probar, en realidad quise probar, medio como una obsesión, quizás romper con esa cuestión de que todos los alumnos son bastante homogéneos, y mi pregunta era, ¿qué pasa si yo lo hago en un contexto muy heterogéneo? Si yo lo hago en la calle, con personas que tienen distintas edades, distintos gustos, que están en distintos momentos. ¿Esto podría funcionar de la misma manera? Bueno, para eso yo no tenía forma de hacer un experimento tan masivo, sino que necesitaba un medio de comunicación. Le mandé mails a un montón de medios porque tenía como un proyecto de hacer un experimento así, y por suerte una persona se copó en hacerlo y lo pudimos desarrollar en la radio Vorterix, donde el experimento era bastante simple. Nosotros sabíamos que la sorpresa, como expliqué, ayuda a guardar las memorias o los eventos cercanos una hora antes o una hora después, pero no ayuda a guardar los eventos lejanos, como por ejemplo 4 horas antes o 4 horas después o todo el día. Es por eso que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las Torres Gemelas, uno se acuerda de lo que estaba haciendo muy cercano, pero no se acuerda todo el día, ¿sí? Se acuerda de lo que pasó antes o después dentro de esa situación. Bueno, lo que nosotros sabíamos es que uno recordaba lo que estaba a la hora, pero no a las 4 horas. Y lo que hicimos simplemente fue algo bastante simple y gracioso, que dado que Vortex es una radio, o en ese momento era una radio mucho más de rock y se escuchaba muchísima música de rock, dijimos que una banda muy conocida iba a presentar un tema de forma exclusiva en ese programa. Y la gente se emocionó muchísimo y mandaba muchos mensajes por Twitter y redes sociales, y cuando fuimos a presentar esa banda, en vez de poner el tema de esa banda y el video, pusimos un tema de Gardel, con el video de Gardel tocando la guitarra durante 3 minutos, y cuando se volvió al aire nadie dijo nada, nadie dijo fue un video de Gardel o fue... O sea, hablamos como si fuese el tema de rock, y la gente se puso muy nerviosa porque empezó a decir se equivocaron, y nadie dijo nada, nadie respondió un tweet. Y al día siguiente evaluamos la memoria preguntando qué cosas habían pasado cerca o qué cosas se recordaban cerca al tema de Gardel y qué cosas se recordaban cerca al final del programa. El programa tiene una estructura que comenzaba con 3 temas de música y terminaba con 3 temas musicales. Entonces usamos ese conocimiento de esos temas musicales para evaluarlos. Y los temas musicales que estaban cercanos al evento de Gardel, la gente se recordaba muchísimo más las bandas, recordaba muchísimo más el orden, recordaba muchísimo más que los temas musicales que habían sido al final. Obviamente todos esos temas musicales habían sido random y no tenían como una selección azarosa, que al principio teníamos temas muy conocidos y al final no. Así que lo que demostramos en un montón de personas, creo que participaron más de 800 personas vía mail, que eran personas que estaban en cualquier situación. Había taxistas, había adolescentes, había personas que estaban en la oficina, y lo que demostramos es que si bien esto tiene un montón de problemas científicos porque es muy difícil de corroborar y es muy difícil de publicarlo, pero vimos el mismo patrón que habíamos observado en roedores o en estudiantes, y lo vimos en un contexto totalmente abierto y diverso como una radio, con algo muy simple, que es un tema de 3 minutos.